Buenas a todos y bienvenidos a Tops and Wrenches. Hoy vamos a hablar de pequeños detalles que se nos quedaron en el tintero en el anterior vídeo, el vídeo del Peugeot 106. Y es que hay muchos detalles interesantes de los cuales no os hablé, y hay algunos que son totalmente bizarros y que no tienen casi ni sentido hablando del coche que estamos hablando. Así que vamos a empezar con el primer detalle. Bueno, esto es más un dato. Las unidades que se vendieron del Peugeot 106 rondan los 2,8 millones. O sea, es increíble. Mientras que las del Citroën Saxo, que se vendió bastante menos tiempo, salió en 1996, hay que tener en cuenta esos 6 años, se vendieron 1,6 millones de vehículos. Nada mal para un coche tan pequeño, ya que poniéndonos en la situación de un coche pequeño no podremos imaginarnos esas ventas hoy en día, puesto que las ventas de coches pequeños en España ahora mismo son casi testimoniales. Un dato interesante del Citroën Saxo es que se vendió con una mecánica GLP de fábrica, que se denominó GPL, y se vendieron con motores 1.1 de 60 caballos y 1.4 de 75. Pero sus ventas, os digo, fueron testimoniales, y los beneficios que aportaba una mecánica GLP eran básicamente nulos, puesto que no había casi red de GLP. No había infraestructura en España siquiera. Este coche solo se vendió en Francia, de hecho. Y es que además era un coche que no era rentable en cuanto al combustible, porque nos tenemos que poner en situación. Es el año 2001. Estos coches no gastaban mucho y la gasolina era mucho más barata que ahora. Os voy a poner en contexto. En 2001 el precio de la gasolina estaba en 77 céntimos o 121 pesetas. Esto en España. Y el diésel estaba en 113 pesetas o 68 céntimos. Esto cada litro. No cada medio litro, cada litro. Pero claro, estos números tampoco tienen mucho sentido, porque hay que tener en cuenta la inflación, y con el resultado de la inflación que ha habido durante estos 20 años, tenemos un precio de 1,05 euros para el litro de gasolina y 93 céntimos de euro para el litro de diésel. Imaginaros hoy en día esos precios de gasolina y diésel, son increíbles. De tanto el Citroën Saxo como del Peugeot 106 como incluso de la X hubieron versiones eléctricas. No fueron muy vendidas, no, y desde luego no eran muy potentes. Se vendieron en dos acabados, en el de pasajeros y en el comercial. La versión comercial fue la que más se vendió, puesto que era la más rentable. En cuanto a sus especificaciones técnicas, tenemos un motor con corriente continua, con una potencia de 15 caballos nominales y un pico de 27 caballos entregados desde las 1600 vueltas hasta las 5500 vueltas del motor. Este motor tiene un par máximo de 127 Nm desde 0 revoluciones hasta 5500. Y este coche entregaba una autonomía de unos 80-90 km en general. Su peso rondaba la tonelada, y como dato curioso, un cuarto del peso de este coche era solo la batería, pesaba 274 kilos. Otro dato curioso es que podríamos posicionar al Saxo Electric como un predecesor de los pequeños eléctricos fiables y también baratos que están saliendo ahora, y por cierto muy sencillos. Podemos decir que este es el predecesor del Dacia Spring, aunque no tengan nada que ver. En realidad, en cuanto a su planteamiento, tienen bastante que ver. De estos coches, en total, tanto del Citroën Saxo como del Peugeot 106 y del Citroën AX, todos juntos, se vendieron unas 10.000 unidades, que teniendo en cuenta que eran principios de los 2000 y el precio de la gasolina estaba tan barato, es un dato bastante bueno. Otro dato muy curioso es que las versiones eléctricas, al tener el peso de las baterías atrás, tenían una distribución de pesos del 50-50, algo que en muchos coches se busca, y en este coche se dio casi por casualidad. De Saxo Electric hay que admitir que también hay otra versión, pero una versión que no se vendió, una versión prototipo. Esta consiste en un Range Extender. Un Range Extender es un alargador de autonomía, un motor de combustión que recarga las baterías para tener así un poco más de autonomía. No se sabe cuál iba a ser la autonomía que iba a tener el Saxo con este motor
pequeñito de 2 cilindros y 200 centímetros cúbicos. Pero lo que sí sabemos es que este motorcillo de 2 tiempos entregaba unos 6,7 kilovatios, que es el equivalente a unos 9 caballos, y tenía inyección directa. En cuanto a versiones deportivas, el Saxo VTS fue más vendido que el Peugeot 106 GTI o S16. ¿Pero esto por qué? Pues el Peugeot 106 era un coche más caro. También estaba mejor equipado, tenía mejores asientos, mejores acabados, pero en general era un coche caro para lo que la gente quería, que era un coche muy barato para ir rápido por curvas. Y el Saxo VTS era eso, un coche sencillo, con poco equipamiento, barato y bueno, rápido por las curvas y justo lo que quería la gente, pero no se lo querían para eso. Pues es más, al final de la década de los 90 se extendió muy rápidamente la cultura del tuning, o como la llamo, del truñing. A ver, el tuning de los 2000 y de los 90 era absolutamente horrible, absurdo, por donde lo queráis ver. En algunos casos hay gente que le gusta, pero es cierto que es una especie de tuning que ya no se lleva, una especie de modificaciones que por supuesto ya son totalmente ilegales, para golpes de masilla, enormes llantas, equipos de sonido que te ocupaban todo el maletero. Estas cosas eran lo más en los 2000 y el Saxo fue uno de los coches que más sufrió la cultura del tuning. Al ser barato, ser relativamente bonito, llamativo y ser muy fácil de tunear, todo el mundo lo quería, sobre todo en las versiones VTR y VTS, sobre todo las primeras, porque tenían el look del VTS, pero no tenían la potencia del VTS y eran más baratas. En España, además, como dato último y curioso, se celebraba una copa llamada Saxo Cup. Esta copa tenía unos coches muy interesantes porque eran Saxos mejorados ligeramente, con unas mejoras que ahora mismo costarían unos 2.000 euros, que consistían en colector de escape, línea de escape de grupo A, centralita personalizada y además una jaula antivuelco, por lo tanto se quitaban los asientos traseros y teníamos un coche más ligero. Y como dato final, y muy curioso porque estamos en 2021 y es increíble pensar que el Saxo todavía se sigue utilizando en rallies, pero no solo eso, es que gana. O sea, este coche realmente de los 2000 puede ganar a coches poco más modernos. ¿Por qué? Por su bajo peso. Es un dato impresionante que espero que os guste mucho. Y espero que os hayan gustado todos estos datos interesantes de tanto el Peugeot 106 como del Citroën Saxo. Y sé que en este vídeo me he centrado más en el Saxo, puesto que este coche fue mucho más popular que el 106 en España. Pero sin embargo, si queréis que busque algún dato particular del Peugeot 106, perfectamente lo busco y hago otro vídeo porque ese coche también tiene muchas versiones especiales y muy interesantes. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros, dadle like, seguidme en Instagram y nos vemos. Hasta la próxima, adiós.